Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 13, El mundo inocente. Lo estamos recién empezando, nada más que hemos hecho la sesión para ver la pequeña introducción que tiene. Y empezamos, por tanto, con el epígrafe 1, Inocencia y vulnerabilidad. Este epígrafe es largo, seguramente haremos 2 sesiones de él, tiene 11 puntos. 11 puntos de un curso de milagros son muchos puntos. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a empezar en la página 262 del libro regular, que dice así: 1. Inocencia e invulnerabilidad. Por supuesto, Jesús va a establecer una relación entre la inocencia y la invulnerabilidad. En el mundo suponemos que la invulnerabilidad viene asociada a la fortaleza, el poder, la gran seguridad, en fin, la precaución, la protección, la planificación, el dinero que facilita muchas de esas cosas. Pues bien, en la espiritualidad, esto es un concepto más que es opuesto a los conceptos del mundo. Y esto se va a entender perfectamente según lo vaya a ir explicando Jesús. Empieza así el punto 1. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesario al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos, los buenos maestros, saben. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Pues que en el mundo hay muy poderosas razones para no ser un buen maestro, poderosas razones que se reflejan en niveles de conciencia. Pues, por ejemplo, la supervivencia te lleva a ser un maestro sin afán de enseñárselo todo al alumno. ¿Para qué? Pues para poder seguir enseñando las cosas a esos alumnos sin que nunca acaben de aprender y por lo tanto tú seguir teniendo un medio de subsistencia. O, pues por ejemplo, el afán de poder. El afán de poder puede llevar a un maestro a no enseñar todo lo que sabe a su alumno para poder seguir teniendo mayor conocimiento que éste y una posición preponderante sobre él. Siempre ese ja, yo siempre seré tu maestro y tú siempre serás mi alumno. Bien, los niveles de conciencia bajos, las bajas pasiones que llevan a actitudes inferiores, siempre conllevan una sensación de carencia y de necesidad que lleva, que conduce a acumular, a especular, a guardar para sí, a reservarse. Todas estas son actitudes que obedecen al miedo a perder, al miedo a la pérdida, al miedo a no tener, al miedo a no valer, al miedo a no guardar suficiente para el futuro, al miedo a no ser suficiente para afrontar lo que viene. Entonces, de aquí viene la actitud reservista en general que tiene un mundo con el nivel de conciencia promedio que tenemos ahora. Esa actitud reservista es lo que lleva a todas las actitudes individuales y colectivas ahora mismo que predominan en la humanidad, individuales y colectivas. Obtener, acaparar, excluir, reservarse, preponderar, controlar y manipular. Todo eso obedece a que esa sensación de carencia te lleva a actuar de una forma que siempre, siempre está pensando primero en uno mismo y después en los demás, a una actitud reservista. ¿Por qué el Espíritu Santo no la tiene? Porque el Espíritu Santo, lógicamente, es consciente de su naturaleza, con lo cual no tiene sensación de carencia.
Muy al contrario, tiene la sensación natural del espíritu de plenitud. Sabe que cuanto más da, más tiene, porque sabe que al dar está dándose. Sabe que toda la experiencia de exploración por el espíritu en el espacio-tiempo, es decir, todas las vivencias de los fractales de la fuente son para un mayor crecimiento de la totalidad y del conjunto. Entonces, cuanto más ayude, mejor. Es la mentalidad del espíritu. Aquí en la Tierra sí hay buenos maestros, son aquellos que tienen un nivel de conciencia suficiente como para atender a su pasión, por ejemplo, la pasión docente, y esa pasión les lleva a compartir todo aquello que saben. Hay otros que no son tan buenos maestros, que están en la actividad docente, pues sencillamente por un medio de sobrevivir. Y es lo que a través de esa actividad, a través de la cual obtienen los medios de subsistencia y por lo tanto pues tienen que preservarla. El buen maestro no tiene nada que preservar para sí, reservar para sí, porque es consciente de que cuanto más da, más crece lo que él es, que es el conjunto, la totalidad, en unidad. Esa es una actitud correspondiente a un nivel de conciencia muy elevado, el nivel de conciencia crística, que no quiere decirse que sean todos los aspectos. Hay personas que en el aspecto de la enseñanza tienen ese nivel de conciencia crística. ¿Cuántos maestros hemos visto que destacaban de entre todos los demás, que se les veía la pasión por enseñar, una pasión auténtica y sana por poder trasladar todo su conocimiento a los demás? Pues repetimos y seguimos. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios, hasta que no me necesites más porque te traslado todo aquello que yo sé, al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, y esa es la clave, esa es la clave. Si un maestro no comparte el amor del padre por el alumno, si un maestro no actúa desde el amor con un alumno, va a actuar desde el miedo. Solo hay dos emociones, el amor o el miedo. Si actúa desde el miedo, tendrá una actitud reservista. Si actúa desde el amor, entonces tendrá una actitud expansiva. Y es lo que hace el Espíritu Santo, dice Jesús. ¿Cuál es el motivo del Espíritu Santo? Pues muy sencillo, comparte el amor del Padre por su Hijo. Ahí estamos siempre hablando de triángulos en un curso de milagro. No en vano ya dice Dios en conversaciones con Dios que todo lo elevado siempre tiene tres aspectos y todo lo inferior tiene dos. Lo inferior es la dualidad, lo elevado es una trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Tres aspectos funcionalmente diferenciados de un mismo entendimiento y voluntad, de un mismo Dios. El Espíritu Santo comparte el amor del Padre por su Hijo. Eso es lo que le lleva a desear el que el Hijo aprenda todo lo que tiene que aprender para que realmente al final el Espíritu Santo sea innecesario como maestro. Dado que el Espíritu Santo comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad, para que así pueda recordar a su Padre en paz. Bien, ¿qué es lo que enseñaría el Espíritu Santo en un mundo tal como hemos descrito, en el que los maestros, debido a su sensación de carencia, no enseñan todo lo que saben? ¿Qué les enseñaría a esos maestros? Pues les enseñaría a actuar desde el amor. Para actuar desde el amor no hay que actuar desde el miedo. Para dejar de actuar desde el miedo hay que eliminar toda traza de culpabilidad.
porque solamente el que se siente culpable es el que cree que merece castigo. Y esa es la causa principal de su miedo y de su sensación de carencia. Y esa es la causa principal, la culpabilidad, el miedo, la creencia en el mal en sí mismo, la que le lleva a adoptar a ese mal maestro una actitud reservista, desconfiada, preponderante, manipuladora, excluyente. Y así ya va esbozando Jesús, viendo este encadenamiento que hemos realizado, ya va esbozando Jesús como si el Espíritu Santo consigue eliminar todo rastro, toda traza de culpabilidad en la mente del hijo soñador, pues de esa manera puede lograr enseñarle todo aquello que le puede enseñar y restaurar en él su sensación de invulnerabilidad, eliminando definitivamente, desterrando definitivamente la sensación de vulnerabilidad, de carencia, de culpabilidad. Repetimos, eso es lo único que el Espíritu Santo desea, enseñarle a sus alumnos todo lo que sabe. Pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, dado que actúa desde el amor, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad, para que así pueda recordar a su Padre en paz. Y fijaos, porque cualquiera que haya enseñado de una forma un poco consciente y expresa, como padre, como profesor, como amigo, cualquiera que haya enseñado, ha podido descubrir en él una cierta inclinación a que su alumno, que puede ser su hijo, su colegial o un amigo necesitado de ayuda o de consejo en un determinado momento, puede descubrir que ha tenido siempre una cierta tendencia a preservar la culpabilidad en el hijo, en el colegial o en el amigo que necesita de consejo porque ha hecho algo mal. Porque esa tendencia a preservar la culpabilidad en el otro le hace preponderar a él. Yo soy mejor que tú, yo soy especial. Ese es el problema de la enseñanza. El maestro se siente carente. Es una sensación muy profunda. Cuando enseña al alumno, no le quiere enseñar todo. ¿Y cuál es uno de los efectos de no querer enseñarle todo? Que puede verse tentado a preservar algo de culpa en el alumno para él mitigar esa sensación de carencia y sentirse por encima. Siempre, siempre. Esto también pasa con los padres y los hijos. Y esto también pasa incluso cuando estás aconsejando a un amigo que ha tenido una desgracia, un conflicto, y entonces le aconsejas un poco como desde la altura. Tú estás en esa situación, yo no, porque mira, lo que yo te digo es que tienes que hacer esto, que yo lo sé muy bien porque yo no estoy en esa situación y tú sí, algo tendrás que ver tú en ti para estar en esta situación, dicho un poco desde el púlpito. Sigue Jesús. Bueno, hay un inciso final. Eliminar de la mente del alumno, el Espíritu Santo, toda traza de culpabilidad
para que así pueda recordar a su Padre en paz. Claro, es que siempre que existe culpa, no se puede reconocer un concepto elevado de Dios. Siempre que se tiene culpa, se reconoce un concepto inferior de Dios, pues por ejemplo el de las religiones evolutivas. Siempre que se tiene culpa, persiste en uno mismo la creencia en el mal. Entonces su concepto de Dios siempre va a tender a ser el del Dios severo, disciplinario, inflexible, que finalmente te va a juzgar. Con lo cual, buena razón tiene Jesús al decir esto. Mientras haya culpabilidad en ti, no podrás tener un concepto elevado de Dios, con lo cual no podrás reconocer a Dios. Siempre estarás con un falso concepto de Dios, porque tu propia mentalidad culpable implica que mantienes en tu mente la creencia en el mal. Si no mantuvieses en tu mente la creencia en el mal, no podrías tener una sensación de culpabilidad. El que tiene una sensación de culpabilidad, de que es culpable por algo que ha hecho, esa sensación constante se debe a que como en su mente hay una potente creencia arraigada, que es la creencia en el mal, no puede sustraerse a sí mismo de esa creencia en el mal. Entonces, si existe el mal, yo no puedo sustraerme de él. Todo esto es inconsciente, con lo cual soy malo, con lo cual soy culpable, con lo cual todo lo voy a manifestar como malo y culpable, incluido mi concepto de Dios. Con lo cual no puedes reconocer a Dios mientras quede en ti una traza de culpabilidad. Por eso sigue diciendo Jesús que la paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, opuestos, contrarios. Se oponen el uno al otro. Si hay culpabilidad, no puede haber paz. Si no hay paz, no puedes reconocer a Dios tal cual es. Ese ser infinitamente amoroso. Siempre vas a pensar que Dios, le vas a atribuir a Dios comportamientos egoicos. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz, porque si no estás recordando otra cosa, estás recordando pues el Dios de las barbas sentado en su trono y repartiendo justicia. No puedes tener un concepto elevado de Dios. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir. Es lo mismo que con el miedo, solo que la culpabilidad al final es una sensación complementaria al miedo y promotora del miedo. Ambas son promotoras una de la otra. Quien se siente culpable tiene miedo. Y quien tiene miedo se siente culpable, porque no puede excluirse de la creencia generalizada en el mal. Si hay mal, hay ataque. Si yo veo el mal en el mundo, yo puedo ser atacado por esa maldad del mundo. Si yo soy atacado, es porque me corresponde, porque soy malo. Si soy malo, me siento culpable. Es todo un círculo vicioso. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. En este contexto de los malos maestros, pues es muy diferente enseñar desde el amor para que cada uno de los alumnos llegue a lo máximo de una forma, por tu parte, lo más desinteresada posible, y otra forma enseñar desde el miedo, en el cual no quieres que nadie al que enseñas llegue a lo máximo, porque entonces tú tienes miedo de que tú quedarías en lo mínimo y te superarían. ¿Y dónde irías a quedar tú? Claro, o se enseña desde el amor o se enseña desde el miedo. Dice un curso de milagros más taxativamente, o se enseña amor o se enseña miedo. Solo hay dos posibles enseñanzas.
La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Alguien que es irreprochable es que no se le puede reprochar, por lo tanto es que es impecable. La impecabilidad es otro concepto de un curso de milagros, impecabilidad, irreprochabilidad. Alguien a quien no se le puede señalar nada porque todo lo realiza desde el amor. ¿Qué ocurre? Que mientras tú tengas una mentalidad de reproche hacia los demás, porque actúas con los demás desde la culpa, desde el miedo, no desde el amor, entonces nunca podrás ver manifestado el Cristo en los demás como un reflejo tuyo. Por eso dice Jesús, la culpabilidad te impide ver a Cristo, porque la culpabilidad es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es irreprochable, es fuertemente reprochable. Veo el mal, como me siento culpable, porque creo en el mal y no puedo sustraerme de esa sensación de maldad. Entonces, no puedo dejar de ver un mundo culpable. Si veo un mundo culpable, veo un mundo reprochable. Y entonces me pierdo la visión trascendente. Me pierdo ver a Dios en todas las cosas. Me pierdo ver al Cristo en los demás. No puedo alcanzar la visión de Cristo. Vamos al punto 2. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. Vaya que sí. Creencia en el mal. Todo es malo. Quien es malo hace el mal. Quien hace el mal peca. Quien peca debe pagar. Este es el mundo. El mundo es la historia de buscar a alguien que pague por lo que ha sucedido. De ahí se producen las guerras. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. Este ha pecado lo pone en cursiva en el sentido de que es solamente en la mentalidad que tiene ahora mismo, mentalidad egoica, la humanidad. Es la primera ley del caos. Todo el mundo peca. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Si tú has fabricado un mundo en el que todas las personas que hay en él son pecadoras de una forma o de otra, ¿cómo vas a poder ver al Hijo de Dios que es impecable? No lo puedes ver. Es lo que le pasa a este mundo. Al hacerle invisible al Hijo de Dios, que siendo irreprochable e impecable, sin embargo, tú no le ves así, porque en tu mentalidad todo el mundo es culpable y peca constantemente, al hacerle invisible para ti, surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Yo creo que la época más representativa, aunque todas lo son, pero yo creo que la más representativa de todas es la Edad Media, ¿no? La Edad Media, recordad que se señalaba a todo el mundo y cuando se señalaba a alguien ya era culpable y se le quemaba en la hoguera en 10 minutos, ¿no? Al amanecer siguiente, ¿no? Entonces, constantemente, pues todo el mundo buscaba el pecado por todas partes para que pagase y purgase las impurezas y no sé qué, ¿no? Pero eso sigue ocurriendo ahora mismo, porque ahora mismo ya no se quema la gente, pero los de una ideología queman en la hoguera civil a otros. No hay más que entrar en Twitter y ver lo que ocurre ahí. Es muy divertido Twitter, pero X.
pero obedece perfectamente a esta idea. ¿Mm? Hay que buscar a el que es un pecador ideológico y atacarle y castigarle hasta que ya no pueda hablar ni decir nada más. Eso unos con otros constantemente. Al hacerlo, al fabricar este extraño mundo de pecadores, has hecho invisible al Hijo de Dios. Aquí solo vemos ya cafres por todas partes, no vemos al Hijo de Dios por ningún lado. Todos son cafres. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Ya no se quema la gente, pero sigue ocurriendo que una gran mayoría de la población ve a todo el mundo cafre, ve a todo el mundo pecador y, por lo tanto, reprochable. Eso se debe a la predominancia de la creencia en el mal en la mentalidad colectiva, en esta conciencia social que tenemos como elemento del diseño de la experiencia humana, en la cual estamos inmersos. Y entonces es difícil salirse de ella, ¿no? Solamente cuando te llega una información de fuera de este mundo, como la espiritualidad profunda, revelada desde fuera, es cuando dices, claro, 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 ahora estoy viendo otro punto de vista. Es que no es así, es que antes veía a todo el mundo culpable, como todo el mundo. Y entonces, bueno, pues efectivamente, hay otra visión de todo esto. Al fabricar ese extraño mundo en el que el Hijo de Dios es un pecador, le haces invisible. Y al hacerle invisible surge el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de la culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Y esta es la historia de la humanidad. Y esto es lo que ocurre en la humanidad todavía actualmente. El castigo es diferente, pero hay castigo por doquier. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Y esta es la razón por la cual no solamente hay una conciencia de masa o conciencia colectiva en el mundo, cuyo núcleo central es esta idea de culpabilidad generalizada, sino que además hay una intencionalidad de que esto se mantenga así. Es una intencionalidad inconsciente, individual, inconsciente colectiva y también consciente por parte de algunos. Hay una intencionalidad de que el mundo siga siendo egoico, porque algunos se aprovechan de esa situación debido a su propia sensación de carencia y vulnerabilidad para lograr conservar su posición predominante. Porque la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió. Pero ¿cómo va a dejar de existir el ego si yo no veo otra cosa y siento que si no peligra mi supervivencia? El ego es el único que me puede salvar. ¿Cómo va a dejar de existir el ego? Hay que alimentarlo. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Lógicamente, esto es un poco una frase de perogrullo. Sin culpabilidad, el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Sin la sensación de culpabilidad que proviene de la creencia en el mal. Es decir, la creencia en el mal, nivel de pensamiento, genera una serie de emociones y sensaciones. El miedo, la ira, la culpa, la vergüenza, los celos. Todo proviene de una creencia, la creencia en el mal, que es la que inaugura la dualidad de los opuestos. Es una mente dividida, dualizada, una mente en la que desde el momento en el que emerge una sola mácula, una sola manchita de creencia en el mal, lo contamina todo y finalmente hace dividirse
a esa mente. Y es lo que genera el miedo, la culpa, la ira, los celos, la sensación de necesidad, de carencia, de pérdida, de abandono, de escasez. Todo lo que caracteriza a el ego alterado, diría Ramta, que todavía mantiene en promedio alto pues la humanidad que tenemos ahora mismo. Sin culpabilidad el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Si la culpabilidad siempre se justifica como un efecto de la creencia en el mal, ¿por qué Jesús habla en un curso de milagros, en algunos capítulos, directamente de la culpabilidad y no empieza siempre a hablar de la creencia en el mal para luego hablar de la culpabilidad? ¿Por qué en algunos sitios solo habla de la culpabilidad? Porque la culpabilidad toma individualidad por sí sola, se convierte en un concepto independiente que se puede manipular, se puede jugar con él, se puede arrojar. Es hacer sentirse culpable a otro. No solamente sentirse culpable uno mismo, siempre proviene la culpabilidad de que has albergado en tu mentalidad la creencia del mal. Pero ese es un origen teórico desde el punto de vista de la mentecita material. ¿Por qué es teórico? Porque es inconsciente, porque tú no sabes que te sientes culpable porque crees en el mal. Entonces, por eso digo que es teórico. Por eso la culpabilidad llega a adquirir en la experiencia humana del día a día una entidad independiente. ¿Y cuántas veces por pensamiento, palabra, obra u omisión, esto ha sonado muy religioso, hacemos sentirse culpable a los demás? ¿Cuántas veces? Hay veces que con un solo gesto de los ojos ya estás culpabilizando, es decir, fomentando la sensación de culpa en otro. Cuando alguien viene y te mira, he hecho algo malo, y tú confirmas, has hecho algo malo, ya está, estás culpabilizando. Por eso Jesús, en un curso de milagros, en muchos sitios, incluido este, habla de la culpabilidad como un ente independiente en sí mismo, aparte de que tiene como causa siempre la creencia en el mal. Si tú no crees que puedes actualizar, ejercitar el mal en ti mismo, no puedes sentirte culpable. Vamos al punto 3. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Precisamente eso es la creencia en el mal. Cuando hay creencia en el mal en tu mente, siempre tiene que haber una sensación de culpabilidad. Siempre que hay creencia en el mal en tu mente, tú no puedes sustraerte de aplicarte a ti ese concepto de maldad. Yo soy malo, con lo cual la culpa siempre va a estar. Dice Jesús un poco irónicamente, si es que tú lo que piensas es cómo puedes estar libre de culpa a la vista, al examen de lo que has hecho durante tu vida. Te pones a pensar en cómo te has comportado con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con tus hijos, en algunas ocasiones, las cosas que has hecho, y dices, ¿cómo voy a estar libre de culpa? Si es que he sido cafre hasta decir basta. No puedo estar libre de culpa. Claro, claro. Ahora lo va a explicar Jesús en esta segunda parte. Esto es una dicotomía, una paradoja. Dices, no, yo examino mi vida y yo he ejercitado el mal, lo he hecho. Entonces, ¿cómo puedo dejar de sentirme culpable? Entonces, esto es lo que va a explicar a continuación. Mas ten en cuenta lo siguiente.
a la frase anterior. Puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Yo, mi vida, yo libre de culpa, ¿cómo es posible? Jesús, explícamelo. Dice, ten en cuenta lo siguiente. No es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. ¿Qué significa esto? Que si tú extractas un pasaje de tu vida y lo examinas como independiente de cualquier otra cuestión, y en ese pasaje tú has ejercido el mal, pues ahí objetivamente, pues efectivamente eres culpable porque mira lo que le has hecho a este pobre hombre o a esta pobre mujer. Mira lo que le has hecho. Eso es en el tiempo. Pero si tú amplías, expandes tu conciencia y tienes información de qué es todo esto, entonces ahí ya te das cuenta de que no puede haber culpa, porque todo esto es un experimento, es una exploración, con lo cual se ha diseñado la experiencia humana con una mentalidad tal que te lleve a ejercer el mal para a partir de ahí reconocer que tú no eres eso, que no te gusta ni satisface expresarte de esa forma y a partir de ahí volver a reconocer quién eres. Esto es un diseño, con lo cual tú extraes una escena de tu vida y, bueno, claro, sí, oye, eres un cafre, o sea, aquí no hay más, aquí eres un cafre total, pero en cuanto tienes una visión más profunda, la visión no del tiempo, sino la de la eternidad, entonces ahí tienes que entender que tú lo que eres es un personaje representando un papel diseñado por ti mismo para experimentar eso. Y entonces dices, claro, claro, en un concepto más amplio no hay culpa. En un concepto más amplio solo hay si yo me he sentido representado o expresado conforme a lo que profundamente siento, con esa actuación o no. Y efectivamente, no me he sentido representado. Y la sensación que he tenido, que es a lo que le llamamos culpa, es precisamente la desalineación que me ha producido expresarme de una manera opuesta a lo que soy en realidad. ¿Por qué me he expresado de esa manera? Porque tengo una mentalidad absolutamente demente, dividida, poblada de creencias limitantes y condicionantes, tal cual era el diseño de lo que desde otros niveles he promovido experimentar. Pero cuando soy consciente de todo esto, cuando tengo más información, cuando tengo mentalidad de eternidad y no mentalidad de tiempo, que es lo que te da la espiritualidad profunda, mentalidad de eternidad y no mentalidad de tiempo, entonces puedes comprender perfectamente que lo que has tenido es una desalineación. Me he expresado en este experimento de una manera que ha producido un contraste fuerte entre lo que siento que soy internamente y esa actuación que he realizado. Lo cual me tiene que decidir, me tiene que llevar a decidir, a elegir en la siguiente ocasión expresarme de otra forma. No a condenarme porque soy malo y soy culpable y fíjate y he causado no sé qué. Esa es la visión del tiempo, de extraer una escena nada más y descontextualizarla. Pero sí, si tú contextualizas una vida humana con lo que en realidad está ocurriendo aquí y en el universo, entonces lo entiendes más claramente y puedes desechar completamente la idea de la culpabilidad en ti. Porque puedes, por supuesto, entender que todo proviene de la creencia en el mal y elegir desterrar esa creencia en el mal de tu mente y empezar a proyectar con ausencia de esa creencia en el mal. Empezar a manifestar, empezar a comportarte, empezar a expresarte, empezar a percibir, empezar a interpretar con ausencia de la creencia en el mal. Pero negar la dualidad, negar que esto se está produciendo por un propósito mucho más elevado y que hay una planificación, es quedarse encerrado
negar es darle realidad. Lo que hay que hacer es entender, expiar con mayúsculas, comprender qué es lo que ocurre e integrar. Yo bendigo todo lo que ha sido mi vida y todo lo cafre que he sido, debido a que ahora sé que eso era para poder conocerme a mí mismo. Eran expresiones fallidas para poder descubrir en este experimento quién soy realmente. Y todo eso me ha llevado hasta aquí. Y si no te llevan una vida, te llevarán la otra. Mejor que te lleven esta que no en la otra. Pero esta es la forma con mentalidad de eternidad de contemplar toda esta cuestión. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. En cuanto tú empiezas a entender todo esto, claro, ¿qué es la experiencia humana? Pues una ficticia sucesión de acontecimientos dramatizada históricamente para tener una serie de contrastes, de oportunidades de expresarte conforme a lo que no eres y sentir que eso no es lo que no eres y enmendarlo para la siguiente. Eso es la vida. Cuando tienes esa visión, entonces eso del pecado y el castigo pierde todo sentido, tanto para ti como para los demás, porque entiendes que no hay maldad objetiva, sino un diseño profundamente condicionante de la experiencia para poder llegar a vivir lo que no eres y a partir de ahí descubrir lo que eres. Es un diseño extremo. El mal en sí mismo no tiene entidad propia. Arriba no hay un bien primigenio y un mal primigenio que compiten. Esta comprensión es la que te lleva. Claro, entonces el pecado no existe como concepto en sí. Es un residuo, es un efecto colateral de este diseño. No es real. Si no es real el mal, no es real el pecado. No es real la culpa, no es real el miedo, no es real la escasez, tal. No es real. Son elementos planificados de diseño para poder adquirir experiencias de autoconocimiento cada vez más expandidas. Repetimos una vez más y seguimos. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. No, el pasado estaba antes y ahora viene lo después. Si yo he sido un cafre, pues yo ahora me siento culpable porque he sido un cafre. A ver, es que esto no es lineal. En cuanto sales de la linealidad, te das cuenta. Claro, estos son experiencias planificadas y se producen en todas direcciones. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. El tiempo es un subproducto de la conciencia. Cuando se limita la conciencia, se limita la capacidad de percibir, como percibe el espíritu, infinitas cosas a la vez. El espíritu percibe infinitas cosas al mismo tiempo, a la vez, no necesita el tiempo. Tú solo percibes una cosa a la vez, con lo cual el tiempo es sencillamente la consecuencia de haber limitado tu operativa de la mente percibiendo nada más que una cosa cada vez. Entonces, el orden secuencial, por su misma dinámica, se convierte en la experiencia de tiempo. Pero eso es un diseño. El tiempo por eso parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, que es que cuando salgas de esta experiencia, expandas de nuevo la operativa de tu mente y te deslimites y veas todo a la vez, lo veas todo a la vez, por ejemplo, el ciclo de reencarnaciones entero y de dónde proviene la idea de hacer ese ciclo de reencarnaciones y entiendas todo mucho más, ese tiempo del ciclo de reencarnaciones se enrollará como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá, porque ya no habrá linealidad,
porque ya estarás viendo todas las vidas del ciclo de reencarnaciones al mismo tiempo. Habrás recuperado un nivel de conciencia que abandonaste para tener estas experiencias. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios, con mayúsculas, es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Claro, no habrás expandido tu conciencia, no habrás comprendido lo que realmente ocurre y seguirás en la linealidad y en que fuiste muy cafre y por lo tanto eres culpable. Como no te habrás dado el permiso o la oportunidad de llegar a entendimientos mayores, no habrás desterrado de ti la creencia en el mal ni la culpa. Y entonces eso se convierte en una prisión. Estás atrapado. Seguirás caminando a lo largo de esa alfombra del tiempo creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es, claro, efectivamente, inacabable, inacabable. Tú te mueres con unas ideas muy parecidas a las que tenías, ha habido poca evolución y entonces la siguiente secuencia vital se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Hay un enganche ahí a la creencia en el mal. Vamos al punto 4. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil. Es inútil desde la experiencia de personaje. ¿O no pensáis, pero qué sentido tiene esta vida? Tiene que haber algo más. Y entonces te vas a la espiritualidad y entonces ya adquieres una perspectiva diferente a la perspectiva de personaje, una perspectiva elevada con respecto al personaje y ya le ves sentido. Ah, bueno, ya encuentro sentido a esta vida. Ya no me siento aquí como una inutilidad y como que esto es absurdo y no sé para qué estoy aquí, no sé qué hago y cuántas veces esa sensación ha llevado a la gente a suicidarse. No, cuando tienes una expansión de conciencia, que es lo que te produce la espiritualidad profunda, la información espiritual, pues entonces ya pierdes esa sensación de absurdo, de falta de sentido, de inutilidad de la vida, de ¿qué hago aquí? El viaje en el que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil desde la perspectiva del personaje. Pero el viaje en el que su padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. Elevas tu conciencia, adquieres entendimientos más elevados de lo que es esto y entiendes que todo el gran viaje universal es un viaje de liberación y de dicha. Es un viaje programado en el que se va y se vuelve. Pero para eso tienes que salir del diseño de personaje. ¿Por qué estamos saliendo del diseño de personaje? Porque ya estamos acabando estas experiencias extremas aquí, humanas, en el escenario Tierra. Los que las empezamos hace más, las estamos acabando antes. Los que las empezaron después, las acabarán un poquito después. Pero estamos ya finalizándolas. Ya hemos obtenido la experiencia. Ya hemos obtenido lo que deseábamos obtener. Por eso el viaje en el que el espíritu te embarca, el viaje en el que su padre le embarca al Hijo de Dios, el viaje en el que el espíritu te embarca, es un viaje de liberación y dicha. Es expansión de tus conceptos, significados y valores. El padre no es cruel y su hijo no puede herirse a sí mismo. Ya con una visión desde más arriba se entiende perfectamente. La venganza que el personaje teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. La visión superior y la visión inferior de personaje. Jesús nos da ambas en un curso de milagros. Dice, no confundas niveles. Puede parecer que lo que digo es contradictorio, pero es que hablo en diferentes niveles, para que tú entiendas que tú partes de un nivel, pero puedes subir al otro nivel, que es el camino de salida. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. El viaje de limitación de la operativa de la mente
desde el espíritu, muchas comprensiones al mismo tiempo, baja al humano una sola comprensión a la vez. El humano entra en la sucesividad lineal. Al final de la limitación de la operativa de la mente, cuando llega la expansión de nuevo de la consciencia, vuelves al estado en el cual ves al Espíritu Santo. Ahí está, claro, no ha ido a ningún sitio. Tú te has ido a un viaje de exploración. Él sigue allí. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. ¿Por qué Jesús le imprime esta sensación de urgencia? ¿Por qué los reveladores le imprimen esta sensación de urgencia al despertar? Porque ya se ha acabado el experimento. Finito, se ha terminado. Ya podemos salir de aquí. No es fácil salir de aquí y tendemos a quedarnos enganchados. Pero no es fácil desde la perspectiva del personaje. Desde la perspectiva superior es simplemente que nos den una clave para que nuestra mentalidad haga clic y entonces sales de aquí. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios. Es la mentalidad del Espíritu. Pues esa fue la misión que Dios le dio. Deshaz de la mente del Hijo explorador todo lo falso. Y lo que Dios da siempre ha sido. Siempre estuvo ahí. Somos nosotros los que nos hemos embarcado en una experiencia ilusoria de que no estamos ahí. Y vamos al quinto punto, el último que vamos a ver hoy, que dice: me verás a medida que aprendas, me verás, dice Jesús de sí mismo, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. ¿Qué está representando aquí Jesús? Jesús el Cristo, la idea crística. Adquirirás consciencia crística, me verás, que es lo mismo, a medida que aprendas, a medida progresivamente, que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Cuanto más aprendas que el Hijo de Dios es inocente, más verás a Jesús, representante de la esencia crística, a la cual tú vas también. Él siempre anduvo, el Hijo de Dios, tus hermanos, en busca de su inocencia, y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido y no se le niega la manera de encontrar la liberación. Esto es una evolución constante, aunque a veces parece que se involuciona, pero este es el límite de la involución. Bueno, el límite genérico, porque dentro de la experiencia humana hay muchos grados de consciencia y de locura y de demencia. Puesto que la liberación reside en él, en el Hijo de Dios, la ha encontrado. Si no, no la podría encontrar. La encuentra mirando a su interior porque reside en él. Cuando mira al interior, mira a lo que es verdad. Mira a lo que es en realidad. Y ahí descubre la liberación. Anda, si aquí está lo que soy en realidad. Yo no era esto que pensaba que era. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo para el personaje. Y el tiempo no es sino una ilusión, visto desde arriba. Arriba por decir algo. Pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. Bien, todas las conciencias en la exploración del espacio-tiempo son inocentes ahora. Quien antes se dé cuenta de eso, sale, acaba la exploración. Ya está, es muy sencillo. Todas las conciencias, en su esencia, en lo que son en realidad, son inocentes ya. Hagan lo que hagan aquí. Cuanto antes tengas eso claro e integrado, antes acaba toda esta película. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios. Date cuenta de que estás viviendo una ilusión. En la misma demencia de lo que vives está
la prueba de que es una ilusión. Esto es tan loco y tan absurdo que no puede ser sino una ilusión. Claro, ese es un buen razonamiento. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Aquí no ha cambiado nada. El que antes se dé cuenta, ese sale. Y los que no, seguirán ahí. ¿Cuánto tiempo? Que haga falta. Desde arriba no importa, porque no hay tiempo. Pues ya está. Este era el punto 5 del epígrafe 1, inocencia e invulnerabilidad, y dejamos para la siguiente sesión, pues del 6 al 11. Siguiente sesión, que será en otro momento. Y mientras tanto, prospector.